Hola a todos, bienvenidos a la Facultad de Filosofía en la carrera de Ciencias de la Educación, segundo curso, segunda sección del presente año lectivo 2021. Un gran placer para mí poder impartir y compartir conocimientos con cada uno de ustedes en el transcurso de este año, especialmente en la asignatura denominada Historia de la Educación y la Pedagogía. Realmente una de las asignaturas más importantes dentro de la carrera de Ciencias de la Educación. Y les invito a poder compartir conmigo el desarrollo de esta clase con el tema Educación, que se refiere justamente a la unidad número 1. Para ello, habíamos trazado 3 objetivos específicos: reconocer la etimología de la educación según diferentes autores, comprender los diferentes conceptos de la educación y, por último, asumir posturas críticas respecto a las diferentes definiciones de educación. ¿Cómo vamos a tratar de lograr todos estos objetivos referentes justamente a la educación y la pedagogía? Para comenzar, debemos comprender qué significa educación y qué significa pedagogía. La pedagogía es la ciencia madre que trata de entender todos los procesos referentes a la educación. La educación también está siempre en el vocabulario vulgar de la gente, más bien porque se supone que cada grupo social debe tener educación. La educación entonces tiene por objeto perfeccionar las habilidades intencionalmente que tiene el hombre. La pedagogía entonces le da esa posibilidad a través de la enseñanza y la didáctica. ¿En qué pensamos cuando hablamos de educación? La mayoría de las personas pensamos exclusivamente referente a la escuela. Aunque la escuela sea de excelencia, la educación necesita familias que enseñar buenos valores. Es decir, que cuando hablamos de educación no podemos limitarnos a la idea solamente de la escuela. Seguidamente, la educación significa una necesidad. ¿Por qué razón? Porque la educación es una necesidad del ser humano para llevar una vida de calidad. Cada sociedad y cada cultura tienen una forma original de satisfacer esta necesidad según sus propios valores y su interacción con el medio ambiente en el que se desenvuelven. Seguidamente, la cultura occidental tiene instituciones encargadas de impartir esa educación. Y esa cultura es donde nosotros estamos, la cultura occidental. Y primeramente está la familia. Y en segundo lugar, la institución encargada también de impartir la educación viene a ser la escuela. Sin embargo, en otras culturas diferentes a la nuestra, también existen instituciones encargadas de impartir la educación a la gente, ya sean grupos familiares, clan, casta religiosa o de agrupación de trabajadores. ¿Qué significa educación según su etimología? En realidad proviene de 2 vocablos latinos: educere por un lado y por otro lado educare. Educere se refiere a conducir fuera de, también significa extraer de dentro hacia afuera.
Sin embargo, educare se refiere a criar, alimentar y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o también guiar al individuo. En ese sentido, siempre según la definición etimológica de educación y partiendo de la base de educere, significa desarrollo de las potencialidades del sujeto en la capacidad que tiene para desarrollarse, es decir, esa capacidad de educabilidad del educando. Respecto al siguiente, educare, se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Es decir, más bien se habla de un ambiente exterior que tiene influencia en la educación del sujeto. Definir la educación en la actualidad implica hablar también de un vocablo que es muy importante que conocemos con el nombre de formación. Y la formación no es algo que se recibe de nadie, sino que más bien compete y pertenece exclusivamente a cada persona, ya que cada uno de nosotros buscamos siempre como seres humanos ese nuestro desarrollo. ¿Qué significa, por otro lado, la educación? La educación para el filósofo alemán Immanuel Kant es el desenvolvimiento de toda perfección del hombre que lleva en su naturaleza. Otros autores, como el pensador alemán Georg Kaiser-Steiner, la educación consiste en distribuir la cultura para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo a su individualidad. Otros autores como Paulo Freire, educador popular brasileño, dice que la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para poder transformarlo. Johann Pestalozzi, pedagogo suizo, afirma que la educación es el desenvolvimiento armónico de las facultades y disposiciones originarias de la naturaleza humana. Respecto a la finalidad educativa, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la fundamentación de su estudio? Y principalmente tiene que ver con el ser humano. Un ser humano dotado de todas sus cualidades y dimensiones. Se dirige hacia el perfeccionamiento integral de la persona. Por ello, no debemos descuidar cuando hablamos de educación de las capacidades que posee el hombre. Esas capacidades ya sean cognitivas, morales, afectivas, éticas, estéticas, sociales, etc. En la educación también tenemos algunos elementos importantes, como por ejemplo los sujetos del aprendizaje, quienes están comprometidos, por ejemplo, en enseñar o en aprender, que vienen a ser los docentes por un lado, los padres también pueden ser los hijos, los alumnos, que son los sujetos justamente de ese proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos la interacción entre las personas y su entorno. Las personas necesitan justamente relacionarse consigo mismo, con los demás y también con su entorno. Todo esto dentro de un contexto cultural. Todo lo que el hombre fabrica forma parte de su cultura.
También otro elemento importante vienen a ser los valores y también las creencias. En este punto, los seres humanos van calificando las cosas, los valores, le dan importancia a qué cosas, por ejemplo, a sus creencias y todos esos valores para luego ser transmitidos de una generación a otra. Y por último está la visión de sistema, es decir, cómo funcionan todos estos elementos precedentes conjuntamente, formando un todo, algo holístico, algo general, referente justamente a los sujetos que aprenden, que se interaccionan entre sí, con su entorno, en un contexto así sociocultural, practicando valores, transmitiendo de una generación a otra. A todo esto es lo que llamamos una visión de sistema. Y ya como parte final, tratando de dar una conclusión, podemos decir juntos que la educación es un proceso permanente. ¿Para qué cosa? Para poder lograr la autoformación personal y social. Significa que para alcanzar una formación integral se hace necesario realizar acciones conjuntas entre quienes, entre la misma sociedad, las familias y las instituciones. Y por último, ¿cuál es el objeto en sí de la educación? Y justamente nos habla de que busca el perfeccionamiento intencional de las habilidades humanas. Y todo esto tenía pensado compartir con ustedes hoy en la clase número 1 de la carrera de Ciencias de la Educación y nuestra asignatura Historia de la Educación y la Pedagogía, clase 1. Hoy específicamente hablábamos de educación. Entonces ustedes van a tener la posibilidad de completar dentro de nuestra plataforma Moodle 10 ejercicios, 10 ítems que son autocorregibles, específicamente de selección múltiple. Es como una forma de ir evaluando también nuestros aprendizajes, como que forma parte también de un proceso de nuestra formación. Un gusto de poder compartir con ustedes esta clase de hoy y esperamos vernos muy pronto. Hasta luego.